Mateo 16, versículo 18 y 19. Hablando Jesús dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Amén. Hasta aquí la palabra del Señor. Le voy a pedir que se ponga en pie y podamos orar una vez más. Padre, te damos gracias en esta mañana. Señor, para ti es toda la gloria. Señor, háblanos en esta mañana para saber lo que tú quieres decir a tu iglesia, Señor. Nos proponemos, Señor, nuestra mente, nuestro corazón abiertos para poder recibir de tu palabra, Señor. Ministra los corazones, Señor. Y que no sea yo, Señor, hablando, sino que tú a través mío, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Como les decía hace un ratito, hoy día vamos a estar hablando justamente sobre la iglesia, y por eso también lo de la última canción, que Él venga y pueda encender a su iglesia nuevamente. Y quiero que volvamos a leer el pasaje. Jesús hablando a Pedro, ¿cierto? Dice: y yo también te digo que tú eres Pedro. Ahí es cuando le cambia el nombre. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Amén. Aleluya. Lo primero que tenemos aquí en este pasaje dice: y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y aquí es donde muchos, sobre todo la iglesia católica, erra, creyendo que cuando dice y sobre esta roca se refiere a Pedro, porque Pedro significa roca. Pero no tiene que ver con eso. Muchos teólogos han teorizado que a lo que se refería a Jesús era Él como la piedra angular de la iglesia. Entonces, cuando Jesús dice: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, o sea, Él mismo, Jesús, edificaré mi iglesia. Y por eso, justamente, como la iglesia está fundada en Jesús, por eso dice: las tinieblas y el Hades no prevalecerán contra ellas. Y lo segundo, muy curioso, que dice: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Cuando dice las llaves del reino de los cielos, habla de una autoridad que también está puesta sobre la iglesia. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Mi amado hermano, para eso está la iglesia el día de hoy, para ir por la buena nueva, como lo hizo Jesús cuando dijo: el Señor ha puesto su unción, ¿cierto? El Espíritu Santo del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para llevar buenas nuevas, para sanar a los quebrantados de corazón. Y esto es para lo que está también la iglesia, porque la iglesia debe ser la imagen viva de Jesús. Luego el versículo 19 hace énfasis en lo espiritual, porque cuando leemos que todo lo que atares en el cielo, en la tierra será atado en los cielos, no se refiere a un ámbito físico, ¿cierto? Es algo espiritual. Entonces es un símbolo también de autoridad sobre las tinieblas y sobre el ámbito espiritual. Entonces nosotros, la iglesia que el Señor Jesús fundó, tenemos autoridad por sobre las tinieblas y somos victoriosos, no por nuestro poder, no por lo que nosotros podamos hacer, sino por lo que somos en Cristo Jesús, porque la iglesia está fundamentada y el fundamento de la iglesia debe ser Jesús. Amén. Entonces es un símbolo de autoridad. Por eso la palabra dice: no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra príncipes. Y cuando dice príncipes, esa palabra automáticamente nos lleva a Daniel 10. No quiero que lo busque, solo que lo anote para que usted lo pueda leer en la casa, porque no va fundamentado en eso. Pero dice: el príncipe de Persia era el que estaba gobernando ese lugar donde estaba Daniel, y donde Daniel levantó esa oración. Dice que el ángel no podía venir a darle esa respuesta porque estuvo en una lucha espiritual con el príncipe de Persia. Entonces aquí también vemos
que en el ámbito espiritual, cada reino, cada país, cada lugar tiene una potestad de las tinieblas también. Por eso tenemos que orar por nuestros gobernantes, porque el Señor siempre los pone por algo. Pero no es eso lo que venimos a hablar. Quiero que vayamos ahora sí a Hechos, capítulo 4, verso 11 y 12. Amén, ¿lo encontró? Damos lectura entonces. Hechos, capítulo 4, versículo 11 y 12. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación. Amén. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Y aquí me gustaría que, si pudiera Catalina, por favor, proyectarme la primera imagen. ¿Cuál es la luz? Aquí. No. Ahí. Y lo que quiero que vea aquí, en principal lugar, es una construcción, ¿cierto? Es como los cimientos de una construcción antigua. Y también de esta forma era como en el tiempo del pueblo de Dios se construía. Por esto es cuando dice construye tu casa sobre la roca, ¿cierto? O cuando leemos también que el fundamento debe ser Jesús. Si puedes pasar a la próxima imagen, por favor. Acá tenemos la piedra angular, que es como, esto es como más de ahora, ¿no? Porque la piedra angular se usaba en otra estructura, que lo vamos a ver en la próxima imagen, pero esta es comúnmente lo que podemos ver ahora incluso. Esta es la piedra angular, y la piedra angular la función que tiene es que une ambos cimientos y reposa sobre ella toda la estructura. Y quiero que ahora vayan a la última imagen, por favor. Y esa es la imagen donde, en el contexto que lo está dando Jesús, esa era una piedra, y la piedra angular, no tengo el puntero, pero si se da cuenta, arriba hay una piedra que es diferente, ¿cierto? Eso, es que está en esta forma, ¿cierto? Así. Y esa es la piedra angular de esa estructura. Ahí es donde descansan los dos cimientos que van por encima, ¿cierto? De las puertas. Muchas gracias, Catalina. Entonces, dice Pedro, Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Entonces aquí, primero que todo, como le había mostrado recién en la estructura, es la cabeza del ángulo, es la parte de arriba donde descansa toda la estructura, todos estos cimientos. Y cuando dice el apóstol Pedro, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, primero que todo se refiere al pueblo de Israel. Cuando Jesús llegó al pueblo de Israel, el pueblo de Israel no le recibió. El pueblo de Israel no le recibió como deberían haberlo recibido, como ellos esperaban al Mesías, ¿cierto? Y también el mundo, mi querido hermano, el día de hoy rechaza a esta piedra angular. Es una piedra reprochada por la mayoría de las personas. Y dice, es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. O sea, Jesús nuevamente está hablando que es el fundamento donde descansan los cimientos de la iglesia. Y dice, en ningún otro hay salvación. Amén. Ese es el nombre que se nos dio a nosotros, en el cual podemos ser salvos. Y Él es el Mesías que los israelitas, los judíos, aún esperan. Entonces, como veníamos comentando, es importante que la iglesia sea la imagen viva de Jesús. Y Jesús dio un ejemplo muy concreto de Él mismo, como Dios, en Mateo 11:29. Dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí,
que soy manso y humilde de corazón. Aquí hay dos cosas. Primero dice, soy manso y humilde, pero no solamente de palabra, sino que de corazón. Y así también nos llama el Señor el día de hoy a ser mansos. Muchas veces nos cuesta ser mansos en el quehacer diario, ¿no? Cuando se nos cruza un peatón quizás y tengo que frenar rápido, o al revés, cuando voy de lo más bien y alguien se pasa un ceda al paso y tengo que frenar, nos da muchas ganas de bendecirlo. Pero en ese momento también tenemos que ser mansos, tenemos que ser tranquilos. Eso es lo que nos manda Jesús. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, porque si somos humildes también podremos llegar a todas las personas, no solamente al que está a mi altura o al que tengo, si yo estoy trabajando solamente en mi trabajo, sino que puedo llegar a la persona que está pidiendo quizás limosna afuera. Puedo llegar a todas las personas si soy humilde. Y aquí Jesús deja algo maravilloso. Dice, porque si hacen esto, o sea, si eres manso y humilde de corazón, hallaréis descanso para vuestras almas. Esa es como no es una promesa, pero es una consecuencia de que si soy manso, soy humilde en esta vida, siempre, pero siempre, mi alma va a hallar descanso en Él. Porque no voy a andar estresado, me falta trabajo. Bueno, no me estreso. Espero a la voluntad del Señor. No quiere decir que no hay que salir a buscar trabajo. Claro, hay que salir a buscar trabajo. Pero si no lo tengo, esperar también en el Señor. Porque muchas veces nos apuramos en nuestras decisiones. Entonces, este mundo, el mundo en el que vivimos nosotros rodeados, vive de estrés en estrés, de preocupación en preocupación, de afán tras afán. Y cuando ya consigo una cosa, necesito otra. Y cuando ya tengo esa cosa, viene la otra necesidad y la otra necesidad. Al final nunca estamos tranquilos. Este es el mundo en el que nos rodeamos nosotros. Pero nosotros no debemos ir buscando esas mismas cosas. El Señor nos llama a hacer tesoros en los cielos. Y aquí quiero que vayamos a 4 puntos que me gustaría hablar con usted el día de hoy. Y el primer punto es que la iglesia, para ser victoriosa y ser como la verdadera iglesia que Jesús fundó, debe anhelar la palabra de Dios. Esto debe estar en todos nosotros. Y en Primera de Pedro, capítulo 2, verso del 4 al 6, dice, acercándoos a Él, piedra viva. Vemos nuevamente la palabra piedra. Acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres. Nuevamente desechada, ¿cierto? La piedra reprobada que estábamos hablando hace un rato. Mas para Dios, dice, escogida y preciosa. Imagínense, es una piedra escogida y preciosa. Y aquí viene la enseñanza también para nosotros, porque aquí la piedra viva es Jesús, ¿cierto? Y ahora en el verso 5 dice, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Y aquí nos vamos a detener un poquito. Primero, somos una piedra viva, ¿cierto? ¿Qué es lo que quiere decir esto? Nosotros, al ser la iglesia de Dios, ya el Señor dijo en su palabra, desde Jeremías viene la profecía diciendo de que el Señor ya no va a habitar en templos hechos por manos de hombre, sino que Él pondrá su palabra en el corazón de cada uno de nosotros. Y ahora tenemos la palabra. Entonces, cuando dice, sed edificados como casa espiritual, quiere decir que cada uno de nosotros compone la iglesia. Cada uno de nosotros es importante y es un cimiento, ¿cierto? Una piedra viva que junto con otra piedra y otra piedra van formando un cimiento y todos juntos vamos formando la iglesia. Entonces, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Wow. Aquí también esto es muy importante, porque en el tiempo de Israel, en el tiempo antiguo, cuando recién vivían en carpas, ¿cierto? Cuando habían salido de Egipto y estaban rumbo a la tierra prometida, dice que
había todo un ritual, se puede llamar de alguna forma, un culto, una forma que tenía que tenía Dios para acercar al pueblo a la presencia de Dios. Y dice que había un tabernáculo, ¿cierto? Un tabernáculo donde estaba el atrio, luego estaba el lugar santísimo, el lugar santo y el lugar santísimo. Entonces, todo eso era como un culto que se hacía para el Señor, donde una vez al año, mi amado hermano, una vez al año, un sumo sacerdote entraba al lugar santísimo para pedir perdón por los pecados del pueblo. Una vez al año, mi amado hermano, una vez. Y ahora nosotros, gracias al Señor Jesús, aleluya, gracias al Señor Jesús tenemos el privilegio de, en cualquier lugar de donde usted quiera, puede elevar una oración al Señor. Y el Señor está ahí con usted. Dice el Señor que Él envió su Espíritu, que nos acompañará hasta el fin del mundo, que nunca nos va a abandonar. Si hay alguien que se siente solo en esta mañana, el Señor está diciendo, Él está contigo. El Señor está contigo y Él no te va a abandonar. Aunque tu madre y tu padre te abandonen, con todo Jehová te recogerá, dice el Señor. Y ese es su Espíritu Santo también, que está el día de hoy en cada uno de nosotros, para que no estemos solos. Entonces, todo esto, una vez al año podía entrar el sumo sacerdote a la presencia de Dios y ofrecer un sacrificio para perdonar los pecados del pueblo. Pero ahora dice la palabra, nuevamente quiero ir al verso 5 de Primera de Pedro 2, verso 5. Dice, y sacerdocio santo, ¿para qué? Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y los sacrificios aceptables es entregarse como una ofrenda viva. Ya no hay que hacer nada más, ya no hay que ofrecer ningún holocausto. La ofrenda viva somos nosotros mismos ahora. Nosotros mismos nos santificamos buscando de la palabra del Señor en oración, buscando lo que el Señor quiere decir para nuestras vidas, y así nos vamos limpiando. Amén. Entonces el verso 6 ahora dice, por lo cual también contiene la Escritura, he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, de nuevo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Aleluya, amén. Y nuevamente quiero ir más adelante, quiero ahora que pase a Primera de Pedro 2, pero versículo 9. Dice ahora, cuando nos da toda esta referencia, dice, más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y aquí también entramos nosotros, porque nosotros en un momento, antes, nosotros como gentiles no éramos parte del cuerpo de Dios, pero ahora somos pueblo adquirido por Dios. ¿Y para qué? Esto es lo importante. ¿Para qué ahora el Señor nos hace un cimiento, una piedra viva? ¿Para qué el Señor fundó la iglesia? ¿Para qué? Leamos. Dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Para eso, mi amado hermano, nos reunimos, para eso somos una iglesia, para ir afuera y predicar el evangelio, para llevar esas virtudes que tiene el Señor y proclamarlas afuera de la iglesia, no solamente acá. Entonces, nuevamente, debemos tener claro que nuestro fundamento debe ser Cristo y que gracias a Él somos real sacerdocio. Amén. En 1 Corintios 3, y no quiero que lo busque, 1 Corintios 3, 11, dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Amén. Entonces, si la iglesia no permanece en el fundamento de Jesucristo, en lo que Él nos envió a hacer, la iglesia no va a permanecer. Y ahora quiero que vayamos al punto 2. Dijimos que el primer punto era anhelar la palabra de Dios. Y la leche espiritual es lo más importante. Y Pedro, la primera de Pedro, capítulo 2, pero el verso 2 dice, desead como niños recién nacidos
la leche espiritual no adulterada. Y esto es la palabra de Dios, ¿cierto? Yo ahora cuando estuve leyendo esto, me acuerdo cuando una hermana de esta iglesia, mi hermana, tuvo una visión, dijo la pastora la semana pasada, creo, que aquí todos estábamos bebiendo leche. Y eso es una visión espiritual para que sepamos que aquí, en este lugar, gracias a nuestros pastores, la honra es para ellos, podemos beber leche espiritual no adulterada. ¿Y sabe qué, mi hermano? Ese privilegio no todas las iglesias lo tienen. Entonces debemos anhelar la palabra de Dios para ser un real sacerdocio. Amén. El segundo punto, debemos ser una iglesia de amor y no de disensiones. Y aquí sí quiero que vaya a 1 Corintios 3. Y le voy a contar rápidamente lo que es esta historia. 1 Corintios 3, y usted puede ir leyendo mientras yo le relato. El problema que había con la iglesia de Corinto era que primero se creían espirituales. Eso era lo primero. Lo primero, se creían espirituales más que todo el resto. Lo segundo, dice Pablo, que habían pleitos, habían celos y habían contiendas. O sea, habían problemas entre la misma iglesia, entre hermanos. Entonces el apóstol Pablo lo que dice, pues habiendo peleas, disensiones, pleitos, ¿no sois carnales aún? Están en la carne, le dice el apóstol Pablo. Entonces, en una iglesia, ¿qué es lo que tomamos nosotros ahora para nuestra enseñanza, para nuestra iglesia? No debe haber pleitos entre nosotros, no debe haber murmuración entre hermanos, no debe haber divisiones. Debemos ser una sola iglesia, una sola edificación en Cristo. Amén. Luego en Colosenses, capítulo 3, versículo 13, dice, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, y si alguno tuviera queja contra otro, está hablando de los hermanos y de la iglesia, de la manera que Cristo los perdonó, así también háganlo ustedes. Amén. Entonces, cuando haya algún problema, cuando haya alguna situación, perdonémonos, soportémonos los unos a los otros. Eso es lo que nos manda el Señor a hacer. ¿Y por qué? ¿Por qué el Señor nos manda a hacer esto? En Juan 13:35 dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Por eso es tan especial que no haya divisiones entre nosotros, que no hayan peleas, porque eso también nos da un testimonio a nosotros. Y no solamente a nosotros en la iglesia, sino que les da un testimonio a la gente de afuera que nos está mirando. Porque si nos amamos los unos con los otros, si no tenemos pleitos ni peleas, el resto también va a ver que nosotros nos amamos. El tercer punto que quiero tocar también en esta mañana dice, una iglesia poderosa en Jesús. Entonces, nuevamente, primer punto, anhelar la palabra de Dios. Segundo punto, amarnos los unos a los otros en el amor del Señor. El tercer punto que el Señor y que Jesús busca de nosotros es que seamos una iglesia poderosa en Jesús. Y en 1 Corintios, capítulo 2, versículo 4, si lo puede buscar. 1 Corintios, capítulo 2, verso 4, hablando Pablo a la iglesia, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Esto también es importante, que nosotros como iglesia podamos no solamente predicar el Evangelio, sino vivir una vida conforme a lo que estamos hablando, al mensaje que estamos entregando. Porque si no, ¿cómo vamos a poder entregar un mensaje que ni nosotros vivimos como iglesia? Entonces es importante que si tenemos la palabra de Dios para entregarla, importante también que sea con demostración. Y gracias a Dios, cierto que en esta iglesia hay demostración, hay milagros, hay señales.
Y usted tiene que sentirse honrado también, mi amado hermano, de participar, de estar en una iglesia como la que Jesús fundó. En la iglesia que Jesús fundó, en Marcos 16, 17 dice, y estas señales seguirán a los que creen. Y dice, en mi nombre, o sea, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Aleluya, amén. Estas señales nosotros las podemos ver el día de hoy, mi amado hermano. Y debemos sentirnos gozosos de que a día de hoy, como decía nuestro pastor el otro día, hay iglesias que anhelan ver un milagro. Y nosotros tenemos tantos testimonios aquí, gracias a Dios y gracias a Él, ¿cierto? A Él sea la gloria. A Él sea la gloria. Pero nosotros podemos ver eso tan maravilloso que es cuando el Señor libera a alguien y cuando llega una persona atada a este lugar y el pastor ora, ponemos las manos sobre él y esa persona se va liberada. Y por eso Jesús dice, y todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. La iglesia también está para ministrar de esa forma, y esa es la forma correcta. Jesús nos envió a esto, por más que muchas iglesias no lo quieran asumir. Esto es lo que Jesús estipuló en la Biblia, amado hermano. Y si no está esto en la iglesia, no estamos siguiendo a Jesús. Porque dice, y estas señales seguirán a los que creen en su nombre. Entonces, si no hay milagros, mi amado hermano, muy difícil que Jesús pueda hacer algo ahí. En 1 Corintios, capítulo 4, versículo 19, dice, Pablo hablando a la iglesia, pero iré a vosotros pronto, si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Había muchos predicadores en ese tiempo, muchas personas que hablan sobre que son cristianos. Mucha gente habla, y incluso me he dado cuenta yo que hay gente que predica a otra persona, pero podemos mirar su vida y no refleja lo que está hablando. Es importante que nuestro testimonio también vaya acompañado de esa palabra. Entonces, está diciendo el apóstol Pablo en el versículo 20 ahora, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Entonces nosotros a la gente de afuera, ¿cómo podemos alcanzar a la gente? Que la gente de afuera pueda ver que este evangelio que nosotros vivimos y les predicamos a ellos es un evangelio real. Un evangelio que hasta el día de hoy hay demostración de Espíritu. Que el Espíritu Santo se derrama, sobre una persona y hablan en nuevas lenguas. Eso es lo que el Señor quiere de su iglesia, una iglesia poderosa, una iglesia victoriosa que va de victoria en victoria, de prueba en prueba, pero de victoria en victoria. Amén. Y como último punto, quiero hablarle de una iglesia restauradora. Esto es muy importante para la gente que viene de afuera. Nuevamente le doy los puntos. El primer punto, anhelar la palabra de Dios. Desear como niños la leche espiritual no adulterada, dice el apóstol Pedro. Segundo punto, una iglesia de amor y no de disensiones. Amén. Y como tercer punto, una iglesia poderosa, una iglesia victoriosa. Y el cuarto punto y último, una iglesia restauradora. Hay muchos puntos más que podemos buscar, pero me quiero enfocar en estos 4. En Juan, capítulo 3, verso 17. Y aquí es importante que veamos la humildad de Jesús también, porque aquí está hablando con Nicodemo, una persona del Sanedrín, una persona importante dentro de la religión judía. Y Jesús, mi amado hermano, podía hablar con una persona que estaba en la calle y que estaba en situación de calle y predicarle
O a un paralítico decirle, levántate y anda. Hablar con una persona así. Hablar con un pescador de hombres, con un pescador, y luego convertirlo en pescador de hombres. Y también podía hablar con la persona más importante o una de las personas más importantes de la religión judía, como lo era Nicodemo. Entonces, ¿qué dice Jesús? Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Entonces, esto es importante, mi amado hermano, que siempre lo tengamos en nuestra predicación cuando le hablemos a alguien. La gente del mundo, la gente de afuera, está cansada muchas veces que se le critique y que se le juzgue. Y Jesús, si se dan cuenta, en Juan 8, versículo 10, dice, enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer adúltera, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusan? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Eso es lo importante. Ser una iglesia restauradora, pero no por ser una iglesia restauradora vamos a ir aguantando, ¿cierto? O no diciéndole muchas veces si hay alguien que está en pecado. No, cuando hay alguien que está en pecado, usted tiene que decirle, porque muchas veces somos responsables nosotros por esa persona. Si esa persona está mal, es nuestro deber decirle a esa persona que está mal, pero no corregirlo, digamos, de una mala manera, sino que en el amor del Señor y con el tino y la sabiduría que el Señor da, decirle, mira, ¿sabes qué? Tú estás mal, tienes que cambiar esto y esto. Pero el Señor, si tú vienes al Señor, el Señor te restaura, el Señor te perdona. Yo me da mucho gozo, y no es por ser autorreferente, pero esta iglesia es una iglesia restauradora. Cada uno de los que ha estado aquí, seguramente no hemos hecho lo mejor, pero el Señor en su infinita misericordia nos usa y nos pone acá para poder bendecir a otras personas. Y así debemos ser nosotros, mi amado hermano. Debemos ser una iglesia que dice, esto está mal y esto también está mal. Y el matrimonio es entre hombre y mujer. Pero también debemos ser restauradores con la gente que viene de afuera y no conoce la palabra del Señor. El Señor Jesús en su palabra dice que nosotros somos doblemente responsables si ya sabemos practicar las cosas buenas y no lo hacemos. Pero muchas veces la gente que viene de afuera no tiene ese conocimiento, no sabe que están mal. Por eso es nuestro deber restaurar. No debemos hacer entonces acepción de personas, porque Jesús no lo hizo. Jesús, como estábamos hablando, habló con Nicodemo, habló con personas en la calle, habló con pescadores, habló seguramente con algún empresario, con Zaqueo, que era una persona muy rica, con un recaudador de impuestos, que era lo peor visto. Jesús le decían a él, se juntaba con prostitutas, con publicanos, con lo peor. En ese tiempo la religión lo consideraba inmundo. Y muchas veces la iglesia se ha puesto en ese lugar como de un pequeño fariseo, de apuntar con el dedo a la gente que viene de afuera. Y no, mi amado hermano, Jesús nunca nos mandó a apuntar con el dedo a alguien. Jesús lo único que hacía es advertir, vete y no peques más para que no te venga algo peor. Eso es lo que nosotros debemos hacer, decirle la verdad, pero de buena forma. Nuevamente, el primer punto, y es lo que el Señor quiere de su iglesia, debemos anhelar y amar la palabra de Dios. Punto 2, debemos ser una iglesia de amor sin pleitos. Número 3, debemos ser una iglesia poderosa como lo fue Jesús. Y punto 4, debemos ser una iglesia que levanta al caído. Amén. Póngase en pie. Señor, en esta hora te damos gracias. Gracias, Señor, porque podemos entender que en tu palabra, Señor, está todo cómo debemos hacerlo. Que en tu palabra, Señor, tú nos
nos diste todas las reglas, todo lo que hay que hacer y cómo hacerlo, Señor. Te damos gracias porque somos privilegiados de tener la palabra tuya escrita, Señor. Cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque en ella podemos encontrar lo que tú quieres de nosotros. Como tú quieres a tu iglesia, Señor, una iglesia poderosa, una iglesia que anhele buscar más de ti en oración y también tu palabra. Señor, también una iglesia restauradora. Y queremos ser, Señor, esa iglesia que restaura al caído, Señor, que levanta al caído. No solamente a la persona más importante, Señor, sino a aquel que nadie quiere. Porque tú, Señor, dijiste en tu palabra, a lo vil y a lo menospreciado llamó Dios. Señor, tú no haces acepción de personas y permite que nosotros como iglesia, Señor, no lo hagamos. Te entregamos, Señor, todo lo que hay en nuestro corazón, lo que tú quieras cambiar. Señor, ayúdanos a ser esa iglesia que tú quieres que seamos, Señor. Una iglesia victoriosa en ti. Una iglesia que anhele ir más, Señor, buscando cada día más de ti. Queremos, Señor, ser esa iglesia como tú la fundaste, Señor, siendo tú la principal piedra angular, Señor. Queremos entender que el fundamento de nuestra vida, Señor, y de la iglesia debe ser tú. Y nosotros como piedras vivas siendo edificados juntamente contigo, Señor. Amén. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén.